¿Cómo va ¿Qué todo? tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos hoy con un invitado súper especial que nos pedís todos los días que hacemos lobby. Normal. Así que, normal. Bienvenido, Juan Ramón, ¿cómo estás? Nada, muchas gracias por la invitación. Espero que Pues- bien. Bueno, que siempre es muy difícil encontrar, bueno, que coincidas y que tengas tiempo y todo eso. Entonces te agradecemos un montón que estés hoy aquí. Va a estar solamente un ratillo. Y bueno, pues chicos, ¿queréis preguntarle algo de las últimas cosas que hemos estado hablando? Bueno, yo, para empezar así, que lo que te he dicho antes de empezar el directo, para empezar un poquito así a calentar, luego ya nos metemos en cosas más técnicas. Yo quiero hablar de tu antítesis, del enemigo ¿Cuál de ellas? mediático público uno, o sea, número uno público, de Juan Ramón Rayo, que es Gonzalo Bernardos. Ah, pensé que ibas a decir el Garzón. No, pero a ¿Es ver, verdad? ¿Es verdad? pero los debates mediáticos suelen ser más con Gonzalo Bernardo que con Garzón. Con Garzón también, pero es que Garzón, las palizas a Garzón ya son... es absurdo mencionar. Bernardos, ¿no? Sí, también, pero bueno, con Bernardo como que aguanta un poco mejor, ¿sabes? Garzón no es Mira enemigo, hombre. lo que preguntan nada más empezar. ¿Cómo logra tolerar a ¿Ve? Bernardo? Pues, yo soy la voz del, soy la voz del pueblo. A ver, Bernardos en televisión hace un poco de show, eso hay que decirlo, ¿no? Menos mal, me tranquilizo. Quiero decir, detrás de las cámaras no es ni mucho menos así. Lo que pasa es que ya llevamos tiempo donde no nos vemos detrás de las cámaras porque participamos online. Detrás de las cámaras es una persona bastante más cordial. Bueno, pues él entiende que en televisión hay que hacer un poco de espectáculo y el espectáculo pues lo hace con esos tonos y con esas frases que bueno, pues se salen un poco de... Rayo quiere que la gente muera. Sí, Rayo quiere que la gente muera, no propones nada que favorezca a los ciudadanos, estás vendido a los lobbies capitalistas, bueno, no sé, este tipo de cosas que, bueno, pues al final también son, creo, coletillas que uno suelta cuando está impotente en un debate y no sabe contrarrestar argumentos con argumentos, ¿no? Porque si ya, es decir, alguna vez lo puedes soltar, ¿vale? Como un chascarrillo, pero recurrentemente tratar de cerrar el debate por esa vía, pues es decir, no sé qué contestar, pues voy a tirar por lo emocional y a descalificar. Pero bueno, no hay mala relación porque, bueno, uno entiende cuál es el papel de Gonzalo en estos debates y por detrás ya digo que es relativamente cordial. Entonces, por detrás es cordial y es diferente en trato. Relativamente, hombre, tampoco es que sea Sí, la persona pero más en responsable opinión- del planeta, pero sí, Sí. se puede Pero en tener un opinión sigue trato siendo igual. perfectamente cordial, sí. No, digo, pero en opinión sigue siendo igual. O sea, Sí, no es que claro, opine eso- una eso- cosa para hacer espectáculo. Sí, en opinión más o menos sí. A ver, él es una socialdemocracia socialista, socialista de PSOE me refiero, Sí. bastante anti-Podemos en algunas cosas. Él ha estado enemistado públicamente con Podemos en muchos temas que consideraba pues demasiado radicales o incluso iletrados desde un punto de vista económico. Un caso muy, muy particular donde además ahí sí coincidimos es su oposición al control de alquileres, ¿no? Gonzalo Bernardos se opone... Bueno, a ver, eso también es así porque Bernardos en lo que es especialista realmente es en mercado inmobiliario. Sí, pues lo El que dijo en decía que en nunca iba a 2008 sí, vale. que no existía la crisis Sí, bien. inmobiliaria. Pero bueno, digamos que de lo que entiende más es del mercado inmobiliario O sea, que no y tiene ahí nada. pues se opone se opone a los controles de precios de los alquileres, favorece vivienda pública y bueno, políticas socialdemócratas, pero al menos políticas socialdemócratas con cierto sentido, no controlar los alquileres que te cargas la ciudad. Claro, y él lo que quiere es que llegue dinero público a lo suyo y no limitar el ingreso de lo suyo, ¿no? Sí, lo podrías entender de esa forma. Piensa mal y acertarás. Bueno, a ver, no sé cuáles son sus conflictos de intereses ni tampoco me interesan. La cuestión bueno, es que aquello de lo que sabe más tiene una opinión que podríamos pues aproximar, al menos en lo que se opone, con respecto a lo que se opone, que podríamos aproximar a una opinión liberal, que es estar en contra del control de alquileres. Bienvenida sea esa oposición.
Bueno, Okay. y también lo que dijo antes, yo tengo que decirte que yo te he escuchado un montón de veces en la radio, en Es Radio con Eduardo Ujú. Garzón, y la verdad que esos debates son oro, o sea, son oro. Y ese Eran, ¿Alguna vez te ha dado la razón en algo? nunca. no, pero yo tampoco, o sea que tampoco eso tiene Sí, bueno, que significar pero mucho. tiene razón, él no. Bueno, sí, pero quiero decir, desde la perspectiva suya, pues yo seré tan cabezón como él, ¿no? No, yo creo que nunca me ha dado la razón, aunque en varias ocasiones, si se escuchan esos debates que están subidos en mi canal de YouTube, para quien le interese, fueron hace 3 o 4 años, pues sí que hay muchas veces en las que hay un bloqueo por su parte y se cambia de tema, ¿no? En lugar de seguir avanzando en el debate que teníamos, pues intentamos desviar la cuestión para no admitir que en esos puntos se ha equivocado. Es que hay muchas veces que efectivamente demuestras que está equivocado y, por ejemplo, pues en el tema de inflación, de que se puede generar inflación y no bajar los sueldos y todo eso, bueno, es que es espectacular y llega un momento en que él tiene que decir, vale, pues claro, o sea, es que no puede avanzar ya. Bueno, a ver, ahí, de la misma manera que Bernardos tiene ciertas coletillas para salirse, como quieres que la gente muera, Eduardo tiene otras que, bueno, pues es como el cajón desastre de se puede imprimir dinero sin que necesariamente se genere inflación y eso, pues, en cierto modo se convierte en un pozo sin fondo para financiar cualquier ocurrencia que tenga Eduardo. Entonces, esas salidas también son recurrentes para escapar de algunas contradicciones, porque, por ejemplo, cuando Eduardo propone pues planes de aumento muy fuertes del gasto público, pues claro, si eso no hay que pagarlo con impuestos, porque él cree que no hace falta subir los impuestos para financiar cualquier nivel de gasto público y que además eso no genera inflación, pues bueno, hemos regresado al jardín del Edén, básicamente. Entonces ahí todo es posible. Pero es que no sé, yo lo que yo no entiendo es cómo eres capaz de lidiar con esa gente, o sea, sabiendo que hasta un niño de 5 años entiende lo de no imprimir dinero. ¿Cómo es posible? Yo me pondría muy No, nervioso. hombre, Yo pero, pues a admiro ver, tu templanza a la hora sí, de... no, a ver, sí es verdad que detrás de la teoría o de los argumentos de Eduardo hay una teoría que se llama la teoría monetaria moderna y yo creo que es una teoría profundamente equivocada, pero que sí tiene algo de sofisticación argumental detrás. Otra cosa es que es una teoría o un conjunto de teorías que también son bastante tramposas porque cuando les pillas en las contradicciones, pues básicamente te dicen, no, si yo no quería decir esto, ya, pero si no querías decir esto, ¿por qué dices precisamente eso que no querías decir? El último vídeo que he subido, por ejemplo, contra Eduardo Garzón es un ejemplo de eso, ¿no? Básicamente él está diciendo que para que haya superávit público tiene que aumentar el endeudamiento del sector privado y cuando le dices que eso no es así, te dice, no, pero es que no me refería realmente al endeudamiento del sector privado dentro del sector privado. No, pero es que lo has dicho. Has dicho que se conceden más hipotecas, más préstamos empresariales. Entonces, bueno, tienen como una serie de salidas para no tener que reconocer los errores y las contradicciones propias. Pero en el momento en que tú estás intentando hacer salidas de una contradicción tuya, ya tienes que saber que estás contradiciéndote y si sigues adelante por eso, sabes que estás mintiendo. Sí, ese es el tema que no conozco, ¿no? No sé hasta dónde, no sé en qué punto termina realmente la honestidad intelectual o se está incurriendo en un error del que no es consciente. Por ejemplo, en el debate por Twitter que hemos tenido hoy, Eduardo hoy me ha dicho, si lo que dice, por no entrar en el debate de fondo, pero básicamente dice, si lo que tú dices es verdad, ¿por qué en todos los países no se cumple? Sería en ninguno de los países se cumple, ¿no? En todos los países se incumple. Y resulta que luego te lees su tesis y no es todos. Hay 3 en los que él mismo reconoce que no se cumple. Entonces, debería haber dicho en Twitter por qué prácticamente todos o por qué prácticamente en todos se incumple. Pero él dice, en todos, sabiendo que es mentira, que no son todos, que son prácticamente todos. Pero como prácticamente le resta fuerza a la réplica que está dando, pues claro, si ya dices... Si tú tienes razón, ¿por qué en prácticamente todos no se cumple lo que tú dices? Pues ahí ya parece que hay una especie de punto débil en su argumento, ¿no? Entonces, bueno, dice, tiro por la calle de en medio y ¿por qué en todos no se cumple? No, es que no son todos. Tú mismo reconoces que no son todos. Entonces, ahí, pues, hombre, sabe que está mintiendo, porque lo ha escrito él. Tu glorioso debate con el intelectual, el Nóminas,
que le has puesto la gráfica de empleo, literalmente todos los números puestecitos, y él sigue insistiendo en sus números inventados sin aportar nada. No le insultaste, Juan. Bueno, pero yo es que este señor no sé muy bien. Quiero decir, ¿es en serio o es parodia este señor? Va en serio, va en serio. Aquí le hemos sufrido. O sea, a ver, él ya sé que hace una pose de ir en serio, pero ¿realmente va en serio o es parodia? Sí. Va en serio. Ah, vale. No sé. Yo tuve que insultarle muy fuerte porque a ver si se os ofendía y no sí, se ofendía. pero a lo mejor es un personaje que hace de cara a la galería. A ver, personaje es. Ahora, que si es auténtico o no, ahí ya tenemos serias dudas. Yo creo que es así, realmente. Yo creo que es así. Mira, a ver, es alguien que simplemente se ha creído los titulares del país y tal, y los repite sin profundizar. Mira, yo quería hacerte 2 preguntas, Juan Ramón, porque a mí, más que meternos en economía, me gusta hacer este tipo de preguntas, y más a economistas. Lo primero, ¿qué te parece el nombramiento de Manuel Llamas como consejero de la Comunidad de Madrid? Yo con Llamas tengo muy buena relación, con lo cual no puedo ser objetivo a la hora de evaluar a la persona. Yo evaluaré, pues, cuando termine su mandato, si ha cumplido con las expectativas. Ahora creo que en principio es muy buena noticia que se nombre como viceconsejero a un liberal convencido como es Llamas, a un liberal, incluso podríamos decir dogmático, ¿no? Es decir, que él está ahí para promover una serie de ideas y para conseguir una serie de reformas después que le dejen, ¿no? Porque ya veremos si le dejan algunas de ellas. En las últimas semanas hemos visto ciertos giros de Ayuso que tienen poco de liberales, pero bueno, en principio... ¿Cuáles? Bueno, pues, por ejemplo, las ayudas a la natalidad o como, por ejemplo, la creación de determinados organismos para promover el idioma español y demás. Bueno, pues ese tipo de medidas que no son medidas, que encajen bien con una cierta ortodoxia liberal, pues bueno, esperemos que no vayan mucho más en esa dirección y que a Llamas y a Laschetti, porque no olvidemos que el consejero que ha nombrado a Llamas es Laschetti, y Laschetti también tiene una agenda aperturista y liberalizadora, pues esperemos que les dejen, en el caso concreto de Llamas, liberalizar la economía madrileña, porque a Llamas se le ha nombrado para liberalizar, para desregular la economía madrileña, y me consta que tienen pues tropecientas, una cantidad ingente de normativas localizadas, detectadas, para eliminar, y yo les juzgaré por si cumplen con las expectativas, claro. ¿Podrías comentarle a Llamas que viniese la semana que viene? Bueno, se lo puedo decir, claro. No sé si querrá o no, pero... Bueno, pero oye, estaría se lo bien. comento, claro. Y respecto a estos de la Comunidad de Madrid, que me gustaría seguir incidiendo en esto para los que vivimos en Madrid, sobre todo, por ejemplo, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, ¿vale? Que es algo regional, ¿no? De la Comunidad Autónoma. ¿Qué competencia tendría, por ejemplo, la Consejería de Economía, de Hacienda, si el Gobierno central quiere meterle mano a su impuesto en Madrid? ¿Qué podría hacer la Comunidad de Madrid para intentar parar eso, contrarrestarlo? Claro. A ver, si se establece un tipo mínimo nacional, ahí tienen poco que hacer en el impuesto. A lo mejor se puede hacer algún tipo de treta, como por ejemplo bonificar durante varios años. O sea, por ejemplo, imagínate que has pagado 50.000 euros en impuestos sobre sucesiones porque el Gobierno central obliga a que haya un tipo mínimo. Bueno, pues se podría tratar de devolver esas cantidades, no sé, a través de IRPF, que no será un caso aplicable a todo el mundo, porque hay gente que a lo mejor hereda y no tiene otras fuentes de renta, con lo cual tampoco presentará declaración de IRPF o no la presentará con cuota positiva, pero para todos aquellos a los que sea así, sea ese caso, pues se les podría devolver, pues eso, permitiéndoles deducir el impuesto que han pagado en sucesiones dentro del IRPF. Eso sería una forma. Luego, otra forma sería, pues, bueno, nos tenemos que comer el impuesto mínimo en sucesiones y a lo mejor en patrimonio, se recaudan 1.500 millones de euros y eso lo destinamos a bajar todavía más el IRPF. Bueno, o a introducir otras bonificaciones, otras deducciones, o, como yo ya dije en su momento, o establecemos una especie de principio de cheque escolar, de cheque sanitario. Es decir,
formas de devolver el dinero que te obligan a recaudar a los ciudadanos. Que es verdad que no se los devuelves al mismo ciudadano al que se lo cobras, pero al menos que no se utilice para hipertrofiar el gasto público. Tú montas aquí en Madrid un cheque sanitario y arden las calles de toda la comunidad. Bueno, ya, pero Ayuso dice que no le importa que ardan las calles, ¿no? Pues bueno, que se demuestre la valentía política. Hay que decir, por ejemplo, que a este respecto, Laschetti, que es el actual consejero de Economía y Hacienda, no olvidemos que él previamente había estado en el Ejecutivo Regional de la Comunidad de Madrid y él se fue porque su plan para externalizar la gestión de los hospitales en Madrid no salió adelante en medio de la oposición de las mareas blancas y después de que Ignacio González le retirara, no sé si la confianza o al menos el apoyo a ese plan. Y él dijo, bueno, yo he venido a política a hacer una serie de reformas liberalizadoras. Yo, eso ya se lo he dicho también muchas veces, en concreto esa reforma tengo serias dudas porque, porque aunque es verdad que la gestión pública no es buena, subcontratar la gestión privada tampoco, o sea, puede ser mejor, pero también puede ser peor y hay que ir con cuidado y no pensar que eso es el modelo liberal FETEN ni mucho menos. Pero en todo caso, ahí sí que él, como que dijo, yo creo en esto y si esto no sale, me marcho. Pues bueno, esperemos que la misma valentía la demuestren pues, a la hora de liberalizar, de bajar impuestos y que Ayuso, que ya digo, saca pecho por ser tan valiente y tan combativa, pues no les frene y no les impida hacer ese tipo de reformas. Bueno, chicos. No, yo lo que iba a preguntar es, ¿verdaderamente eso es más liberal? Pero ya he visto que el mismo... O sea, a ver, en principio que puedas escoger entre diversos oferentes, pues te da un mayor abanico, ¿no? Pero elige el político, entonces... Sí, claro, pero bueno, que al final si al político tú le dices, mira, la sanidad y la educación solo la va a gestionar esta burocracia que te encuentras predefinida y que tiene una serie de intereses creados enormes. Te lo comes, pues, hombre, en general no será muy buena opción. Ahora si dices, mira, tienes 10 opciones más entre las que elegir, escoge aquella que aparentemente te va a proporcionar más calidad y menor coste. Pero pues desde el punto de vista del político no puede elegir la que más sobrecoste tenga para llevarse más no, claro, medida, es que ese son el tipo de riesgos, las corruptelas que se pueden tejer en ese proceso de selección. Por eso digo que es arriesgado, puede salir bien, pero también puede salir muy mal. Por eso cuidado con ese tipo de reformas. Pero es que Vicky, no se te oye. Tengo una pregunta de algunos de los superchats que han dejado. Tengo de Felipe VI que dice, Juan, ¿cómo te sientes cuando reputados académicos, al menos en formación, te contraargumentan por Twitter con las maravillas de la magufada de la MMT? A ver, realmente no sé qué académicos con formación en España... No, en serio, en España abrazan la MMT. En Estados Unidos sí hay algunos y sí son relativamente buenos. Hay gente incluso muy buena que defiende la MMT, a mi juicio, en última instancia de manera tramposa, pero que sí tiene bastante base defendiéndola. Pero en España yo creo que incluso los economistas académicos que podríamos agrupar en la izquierda, a la MMT no la tienen en demasiada buena consideración. Tampoco a la escuela austríaca, quiero decir, por mostrar todas las cartas, pero que a la MMT, desde luego, tampoco. Sí, de hecho, yo he escuchado muchas veces por parte de economistas de la izquierda que toda la teoría austríaca es pseudociencia también. Sí, eso dicen algunos. A ver, puede ser que haya parte de pseudociencia entre algunos economistas austríacos. Ahora, descalificar pues toda una tradición de pensamiento simplemente por la posición quizá no adecuada en términos de metodología científica que adoptan algunos de sus exponentes, me parece muy osado. Bueno, mira, por ejemplo, Diego Ramón dice, ¿qué opinarías de que las comunidades autónomas controlaran sus ingresos como lo hacen los gastos estilo cupo vasco? A ver, la descentralización fiscal a mí me gusta mucho. Ahora, justamente el cupo vasco, cuidado porque... y por regresar a la negociación política que mencionaba antes Adrià, el cupo vasco es un precio que se pacta entre políticos y que puede esconder transferencias de dinero entre españoles. Es verdad que la idea no está mal, ¿no? Pues el País Vasco recauda todos los impuestos, lo gestiona todo y luego por aquellos servicios
que la Administración Central presta en el País Vasco, pues le paga el precio de esos servicios. Ahora, ¿cuál es el precio? Claro, en un mercado con precios sabemos muy bien cuál es el precio. ¿Cuál es el precio de una escuela privada? Pues lo tenemos perfectamente definido. Ahora, ¿cuál es el precio de una escuela pública, por ejemplo? Pues no lo sabemos. ¿Cuál es el precio de la defensa nacional prorrateada en el País Vasco? Pues también es muy relativo. Entonces, hay una serie de gastos, o de la justicia, ¿no? ¿Cuál es el precio de un tribunal, del servicio de justicia que ofrece el Estado en el País Vasco? Todo eso es muy opinativo. Y como es tan opinativo, es un terreno abierto a la arbitrariedad. Pues el gobierno central, si quiere subvencionar al País Vasco, pues dice, no, el precio de esto es muy barato. Y luego el gasto efectivo puede ser mayor. Por ejemplo, ahora mismo con las pensiones, ¿qué ha sucedido? Pues habréis visto que parte de la reforma que ha negociado Escrivá es que en torno a 23.000 millones de euros que eran gastos de la Seguridad Social que se pagaban con cotizaciones sociales de todos los ciudadanos, ahora se hará cargo la Administración Central del Estado. Bueno, en principio parecería que es simplemente mover la bolita de un lado a otro, pues en lugar de pagarlo vía cotizaciones sociales, lo pagaremos vía IRPF o lo pagaremos vía IVA. Vale, pero a lo mejor en el conjunto de España eso es así, pero en el caso concreto del País Vasco y Navarra, no olvidemos que ellos recaudan los impuestos. Por tanto, ellos siguen recaudando el IRPF y el IVA y para que paguen lo que estaban pagando hasta ahora vía cotizaciones sociales, habría que revisar el cupo al alza. Porque claro, si parte de los servicios que antes se pagaban dentro de la Seguridad Social ahora se pagan por la Administración Central, y esos servicios se siguen prestando al País Vasco, por ejemplo, la gestión de la Seguridad Social, ahora se pagará con impuestos. ¿La Seguridad Social se sigue gestionando en el País Vasco? Sí. Pues si ya no lo pagas por cotizaciones, lo tendrías que pagar por impuestos. Pero si no se revisa al alza el cupo, es una subvención, una nueva subvención al País Vasco del resto de contribuyentes españoles. Por eso, el modelo de descentralización fiscal me gusta mucho, creo que es hacia donde habría que ir, descentralización fiscal incluso al nivel de ciudades, ni siquiera comunidades autónomas, que hay comunidades autónomas que son más grandes que muchos estados europeos, pero tratando de minimizar cupos y negociaciones políticas y politizadas. A mí me gustaría preguntarle, Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sobre, ya que comentas lo de Escrivá, que hemos visto que ahora dicen que se van a tener que sacrificar 9 millones de españoles que les van a ver recortadas sus pensiones, lo de la generación del baby boom. Pues me gustaría preguntarte cuál es el futuro de las pensiones en este país y si es cierto que para sostener el sistema de pensiones vamos a tener que traer a 200.000 o 300.000 inmigrantes al año para poder mantener el sistema de pensiones. Llevamos con muchísimos años avisando de esto sin que nadie nos haga caso. A ver, esa es la reforma que ha aprobado el gobierno. Quiero decir, el gobierno ha reindexado las pensiones al IPC y eso va a tener un coste creciente cada año y en el año 2050 el coste será 4 puntos de PIB al año. Vale, ¿cómo cubres ese coste? Pues el gobierno, una de las formas que ha encontrado para cubrirlo es apostar por la entrada, ya veremos si lo consigue además, apostar por la entrada de más de 300.000 inmigrantes cada año, en general 10 millones de inmigrantes durante las próximas 3 décadas, ¿no? Ese es el cálculo. Tienen que entrar 10 millones de inmigrantes durante las próximas 3 décadas para que el sistema tal como está ahora configurado, después de esta reforma, sea sostenible. Primero, el gobierno no controla los flujos de inmigración, por tanto, en parte es como dejarlo, a lo mejor entran 10, como que entran 12, como 8, como 6, como 2, a lo mejor sale población. Y luego, igual entran 10, pero no para quedarse en España ni no para irse por la comunidad europea. No, digo, entrar y quedarse, no entrar entrar y trabajar. También, claro, entonces ¿no? hay varios retos ahí, ¿no? Uno es entrar e integrarlos, otro es entrar y que tengan acceso al mercado laboral y a su vez que tengan acceso a ciertas profesiones, digamos, aceptablemente remuneradas, en el sentido de que si te entran 10 millones de inmigrantes y el salario medio que perciben también es muy bajo, tampoco salen las cuentas. Entonces, al final se tienen que dar muchas circunstancias que no es imposible que se den, pero claro, estás dejando las pensiones de los próximos 30 años al albur de factores que no controlas. Claro. Bueno, te pregunta Ham, pero esto yo creo que lo podríamos vincular un poco al siguiente tema que queríamos tratar contigo. Pero bueno, dice Ham, ¿qué piensas de que la mayoría de la compra tecnológica se esté centralizando en China y bajo mi opinión esta quiera derivar a que Europa siga sus pasos? Me refiero más cercanos al comunismo.
no sé si entiendo bien la pregunta. Entiendo que lo que está planteando es que China está utilizando crecientemente la tecnología como mecanismo de control sobre su población y que Europa, en alguna medida, parece que quiere seguir ese paso. Sí, a ver, yo creo que la tecnología es un gran aliado de la libertad. Bueno, este mismo programa es posible gracias a la tecnología. ¿No? Imaginad que estuviéramos hace 40 años donde solo había televisión española y la 2, pues básicamente estas opiniones nunca saldrían a la palestra de ninguna manera. Entonces, la tecnología puede ser un gran aliado de la libertad, pero también puede ser un gran enemigo de la libertad según cómo se utilice, ¿no? Si el Estado utiliza la tecnología para reprimir la libertad, pues la puede reprimir de manera mucho más eficiente. Entonces, esto va a ser una competición, va a ser una carrera entre quienes usamos la tecnología para proteger, fomentar la libertad y aquellos que la utilizan para reprimirla. Y claro, los otros se van a volver más sofisticados. Nosotros también lo estamos haciendo, insisto, este programa, por ejemplo, es un ejemplo, pero ellos también se van a volver más sofisticados y hay que tener en cuenta que vamos a ir en esa dirección, es decir, que van a utilizar crecientemente la tecnología para controlarnos. Ramón, tú que llevas muchísimo en esto, ¿no verías que hay muchísimos más liberales y demás ahora que hace 10 años o 5? Sí, no, desde luego, hay muchísimos más. Fijaos, por ejemplo, allá por el año 2005-2006, que hubo un primer estallido de liberales, al menos una cierta emergencia liberal en España, alrededor, por ejemplo, del liberalismo.org, de Red Liberal. Bueno, fue la época en la que se empezaron a crear las primeras bitácoras, los primeros blogs, y por tanto, gente que no tenía una columna fija en prensa podía expresar su opinión. Pues un poco como ahora con YouTube respecto a la televisión, pero entonces respecto a los periódicos. Y ahí ya digo, hubo una primera emergencia de liberales que aún así a lo mejor eran, no sé, 100 o 200, o lo que pasa que, claro, frente a lo que era habitual, eso parecía mucho. Y fue en ese momento en el que, para que os fijéis cómo han cambiado las cosas, Juan Carlos Girauta publicó un libro en ese momento que se llamaba La eclosión liberal. Es decir, porque habían salido 200 tíos escribiendo en blog. Eso era la eclosión liberal. Pues claro, comparando lo que hay ahora con lo que había entonces, esto que sería la revolución liberal y absoluta, ¿no? Aún así seguimos siendo muy, muy pocos en comparación con los demás. Ahí fueron tus primeros debates con Garzón, ¿no? En ese foro. Con Alberto Garzón, no con Eduardo. Con Alberto. Con Alberto sí, que tenía él una bitácora, un blog que se llamaba Pijus Economicus. Él estaba... él, ¿no? Él estaba entonces en la Universidad de Málaga estudiando economía, debía tener 20 años, 21 años. Y nada, y debatíamos, sí, sobre... Bueno, él tenía una postura muy marxista. Me digas. Muy antiindividualista y bueno, debatíamos sobre la ciencia económica, sobre teoría económica. O sea, aún se pueden encontrar esos debates por internet. ¿Ha empeorado o ha mejorado con los años su opinión? Es que no sé, a ver, una vez entras en política ya no está claro cuál es tu opinión. Entonces, realmente, Alberto Garzón, ¿qué piensa hoy? Porque, nada, a ver... trabajar lo menos posible y ganar lo máximo. No, hombre, él tendrá sus... Poner impuestos a las bebidas energéticas. Claro, a ver, me encanta su propuesta de trabajo seguro, la de 1 millón de funcionarios. Él tendrá sus ideas y probablemente sean ideas muchísimo más radicales de lo que demuestra o de lo que comunica. A él yo no creo que le interese demasiado el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas y demás. Él querría estar pues nacionalizando eléctricas, nacionalizando bancos, pero claro, sabe que no puede y ahí pues la cuestión es, me adapto a lo que hay y lo que hay es formar parte de un gobierno con restricciones a la hora de desarrollar mi programa revolucionario o no, o me voy pues a la calle a gritar con pancartas y a hacer proselitismo por redes. Y él, pues, él ha optado por el sillón y el maletín. Y no te ves con política, ¿no? Querer hacer yo desde luego no, justamente para no sufrir la misma metamorfosis hipócrita, si lo queréis, que ha sufrido Alberto Garzón. Es que es como muy triste, ¿no? Querer hacer la revolución y terminar subiendo los impuestos a la Coca-Cola. Bueno, pero es que es el ámbito de poder que tiene. Entonces, dentro de ese ámbito de poder que es muy reducido, él dice, a ver qué puedo hacer aquí. Me tengo que dejar notar con una cierta gestión izquierdista, una cierta gestión intervencionista y el margen que tiene, que le han dejado es ese, no tiene otro.
No, ya. Claro. Bueno, dice Fernando Silva que comentemos que hoy es el cumple de Escotado, así que hombre, felicidades. 80 años, ¿no? Sí. Y Pues luego dice Aarón, nos dice lo siguiente, dice, el mal uso de la tierra deviene en la destrucción de la cadena trófica y destruye la industria dependiente del sector primario. ¿Existe solución a esto? Bueno, ese es un tema complicado, no solo para el liberalismo, también para prácticamente cualquier ideología, porque incluso el estatismo, pues el ámbito de control y de planificación que tiene es un ámbito territorial reducido, es el ámbito de un Estado. Entonces, si estamos hablando de externalidades negativas que pueden llegar a ser globales, en la medida en que no existe un Estado mundial, y creo que hay muchísimas razones por las cuales sería indeseable que existiera un Estado mundial, pues esos mismos problemas se dan con el Estado o con el mercado. Creo que la solución, siendo imperfectas, porque no hay soluciones perfectas a esto, es tratar de internalizar al máximo las externalidades negativas que se generan. La cuestión es determinar cuándo una externalidad es negativa, determinar cuál es el valor del daño que está generando y solucionarlo por ahí. Una alternativa a esto es establecer derechos de propiedad a todo lo que se pueda, pero no siempre se puede establecer derechos de propiedad a todo. Juan Ramón, ¿qué crees que va a pasar en el mundo cuando China sea primera potencia mundial? Que lo va a ser tarde o temprano. Depende de que entendamos por primera potencia mundial, Es decir, si entendemos por primera potencia mundial que tenga más PIB en paridad de poder adquisitivo que Estados Unidos, ya lo es. Si entendemos que sus ciudadanos sean más ricos que los estadounidenses, yo no veo que eso sea un escenario a medio o largo plazo que haya que contemplar. Y primera potencia cultural no lo va a ser. Y, hombre, la potencia cultural también está muy relacionada con la potencia económica y cómo extienda sus redes militares por parte del planeta. Ni siquiera es ahora una potencia tecnológica, Gran parte de la tecnología china es tecnología robada, bueno, para quienes no creemos en la propiedad intelectual, no es robada, es copiada, pero bueno, apropiada por China. Innovación genuina china hay muy poca. Veía el otro día un gráfico sobre número de unicornios, ¿no? de empresas que superan los 1.000 millones de capitalización tecnológicas de nuevos unicornios en China y en Estados Unidos, y si bien en 2015 2016 prácticamente estaban a la par, ahora mismo prácticamente todos los unicornios están en Estados Unidos y en China hay un par, ¿no? Es decir, es poco relevante. Creo que China como que se ha colocado muchas medallas indebidamente colocadas en cuanto a la gestión de esta pandemia, porque parecía que fue el primer país que consiguió derrotar al virus, el primer país en remontar económicamente, pero bueno, en la medida en que la hipótesis del laboratorio sea cierta y cada vez cobra más fuerza como que puede ser cierta, pues eso lo que pondría de manifiesto es que China ha sido un caos a la hora de incluso de controlar su propio armamento militar bacteriológico o vírico en este caso, ¿no? Y claro, sería una especie de Chernóbil de China. Eso es, te lo iba a decir. Pero Juan Ramón, o demuestra que es una especie de caos o que puede ser que estuviera todo premeditado para que luego saliera fortalecida en la batalla que tiene a nivel mundial con Estados Unidos por ser quien controla la economía. Yo no soy muy partidario de... Yo tampoco soy partidario de las conspiraciones. No, conspiraciones no. Acordaos que lo del laboratorio era una conspiración cuando lo dijo Trump. Sí. No soy muy partidario... Bueno, a ver, la teoría del laboratorio no tiene por qué ser conspiración en el sentido de que puede ser perfectamente un error humano y un error político que se les haya escapado. Pero quiero decir que solo dijo Trump lo del error humano y se le tacharon de conspiración. No, sí, bueno, claro, es que se intentó tapar por todos los medios, ¿no? Pero quiero decir, yo no soy muy partidario de las conspiraciones porque presupone un grado de inteligencia y de capacidad de coordinación entre los políticos muy superior al que realmente es, ¿no? Yo aquí, si hay una explicación alternativa para lo mismo, que es mucho más simple, tiendo a favorecerla, ¿no? Y si aquí hemos tenido un error humano y ciertos jerarcas del partido regionales han intentado encubrir ese error humano, porque si tú metes la pata hasta el fondo en China, te estancas o te degradan y, por tanto, no puedes ascender. En un primer momento intentaron solucionar por su cuenta, se nos ha escapado un virus, vamos a evitar que se enteren los de arriba, vamos a intentar controlarlo, no lo consigues controlar, pasan los meses, cuando se enteran los de arriba, entran en cólera y establecen una cuarentena
fortísima sobre ese territorio y bueno, pues un poco lo mismo que ha pasado en el resto del mundo, ¿no? Que se va extendiendo por allí, en parte por la caótica gestión de la respuesta, ¿no? Entonces, creo que si esa hipótesis termina siendo cierta, va a poner de manifiesto muchas de las debilidades del sistema chino. ¿Qué debilidades? Pues que los subordinados, que son los que controlan casi absolutamente la región, tienen tanto miedo de los de arriba que les ocultan información y los de arriba no son capaces de obtener la información que necesitan para planificar correctamente la vida económica y social, ¿no? Es decir, en cierto modo pondrá de manifiesto los problemas de siempre que ha tenido el socialismo y que supuestamente no tenía el socialismo con características chinas. Pero es que encima, con una población enormérrima y una gestión prácticamente imposible con tantísima gente. Y a medida que vaya subiendo la calidad de vida de las personas allí en China y demás, no, en el momento que tengan más acceso a otras fuentes, a otra información y tal, ¿eso no haría tambalear un poco todo ese sistema tan montado para gente pobre? Eso es la hipótesis que siempre se ha mantenido con China, pero no está claro que sea cierta. Quiero decir, yo veo más bien que el sistema se tambaleará si hay un estancamiento profundo de China que si China sigue creciendo y prosperando. Porque si China prospera, la gente en muchos casos puede estar dispuesta a sacrificar su libertad si le ofreces bienestar creciente. Y si han venido de la pobreza absoluta y el partido los ha convertido en una especie de clase media mundial, pues ahora obviamente están eufóricos y apoyando el partido. Si eso sigue subiendo y si además se genera un cierto nacionalismo chino, bueno, pues las declaraciones de ayer mismo de Xi Jinping, por ejemplo, diciendo que a nosotros no nos van a pisotear y que si cualquiera que nos amenace se enfrentará a la cólera del pueblo chino, pues hombre, si conjugas ese adoctrinamiento que se viene produciendo para generar una mentalidad nacionalista china, que se viene produciendo desde hace aproximadamente 10 años, con la prosperidad económica, yo ahí no veo al régimen tambalear. Pero insisto, no creo que no me parece que haya que considerar a China un caso de especial éxito. Al lado tenemos a Taiwán. Taiwán sí es un caso de éxito. Claro. O sea, es un éxito. Es éxito porque son muchos. Claro. Es decir, estamos hablando de una población muy considerable también en Taiwán que tiene una calidad de vida, una renta per cápita que es pues 4 veces la de China o 3 veces la de China. Bueno, dice Felipe VI precisamente sobre este tema. ¿Crees que es sostenible en el largo plazo el crecimiento con la planificación central china o que la naturaleza autoritaria y rígida de su sistema, unida a algún evento adverso, lo impedirá? Sí, yo quería añadir una cosa a la pregunta que te iba a comentar, que es esta tesis que tienes tú de que mientras todo vaya creciendo no pasa nada. Digo que cuando estás muy abajo es muy fácil crecer, es muy fácil hacer lo básico, sí, claro. Pero en el momento en que ya estás a nivel que ya tienes toda la tecnología, tienes todo tal, en el momento que tengas que innovar y avanzar tú, porque avanzar por lo que han hecho los demás es muy fácil, pero avanzar tú es lo más difícil que hay. Entonces, en ese momento ya habría un estancamiento económico y ya veremos qué pasa, ¿no? Sí, ese fue el problema al que se enfrentó la URSS, ¿no? La URSS al principio es verdad que tuvo tasas de crecimiento bastante aceleradas, aún así inferiores a las que tuvo, por ejemplo, España con Franco, quiero decir que tampoco, o Portugal con Salazar, quiero decir que tampoco hay que exagerarlas. Pero es verdad que tuvo unas tasas de crecimiento altas, pero porque era crecimiento de tipo extensivo. ¿Qué es crecimiento extensivo? Vamos metiendo factores productivos, vamos metiendo trabajadores, vamos metiendo bienes de capital y movilizamos una gran cantidad de factores y con eso crecemos, ¿no? Pasamos del campo a la industria es más productiva per se que el campo, pero efectivamente a la URSS sufrió un estancamiento cuando tuvo que crecer intensivamente, usando mejor los factores. Pues a China le puede pasar algo parecido. Si tienen que innovar para colocarse en la vanguardia, ahí es cuando veremos las auténticas debilidades del sistema. A mí, en el caso de China, lo que más me preocupa, ¿no? Respondiendo a lo que planteaba Felipe VI, no es tanto que pierda la batalla en cuanto al desarrollo económico de sus ciudadanos, que... Es un Juan Ramón Rayo out of context, ¿eh? No he respondido a lo que me decía Felipe VI. Bueno, el superchat. Es el de verdad, te lo digo. Sí, probablemente. A ver, a mí no me preocupa tanto que China pueda o vaya a perder la batalla en cuanto a desarrollo económico, en cuanto a renta per cápita, que efectivamente yo creo que la va a perder o que no la va a ganar. No, eso no me preocupa tanto. Me preocupa que alcance un nivel de desarrollo suficiente como para que su PIB y, por tanto, la capacidad militar, la capacidad invasiva de su gobierno
sí sea muy competitiva entre estados, ¿no? De momento Estados Unidos sigue teniendo el poderío militar claro. Estados Unidos gasta más en defensa que los 6 o 7 otros países que más gastan después de él juntos. Pero claro, si China sigue creciendo y destina un porcentaje creciente de su PIB a industria militar, pues claro, ahí sí que puede ser un problema gordo. Bueno, claro, mira, porque también es más fácil, cuanto más rica sea la población, destinar más dinero al Estado. O sea, tienes una población muy grande que en términos absolutos sea igual, ¿no? Pero en PIB, tasas iguales de PIB, si tu población es menos numerosa pero muy rica, puedes extraer muchísimo más, porque a una población pobre le quitas un 10% y ya le quitas casi... Eso aparte, ¿no? Pero ya no solo eso, sino que si el PIB chino sigue creciendo y seguirá creciendo, el PIB, no el PIB o sea, el PIB per cápita también, pero el PIB per cápita no se pondrá a niveles occidentales, pero si el PIB sigue creciendo, claro, aunque destines el 5% del PIB a defensa, pues si el PIB crece cada vez tienes más gasto absoluto y eso sí puede ser un problema según cuál sea la actitud militarista que tenga China, ¿no? Y por desgracia parece que la vanguardia actual del Partido Comunista pues no son lo más pacifista. Bueno, a ver, posible. afortunadamente China no es autárquica. China comercia muchísimo con él. Eso los vuelve interdependientes y, por tanto, los vuelve en parte más dóciles porque saben que dependen de suministros occidentales. Pero también es verdad que yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo la guerra comercial que inició Trump es que persuadieron a parte de la élite china de que tenían que intentar virar hacia la autosuficiencia. Básicamente, lo que se visibilizó durante 2019 fue: si nuestros suministros básicos pueden depender de que un señor llegue a la presidencia de Estados Unidos y diga os los corto, nosotros tenemos un problema. Por tanto, aunque vaya a ser más costoso para nosotros un cierto repliegue comercial, vamos a buscar esa autosuficiencia por si en el futuro vuelva a suceder esto. Ahí puede estar el gran peligro. Sí, claro, ese es uno de los peligros, que se vaya aislando China en su zona de influencia, que siga creciendo, que siga fomentando el nacionalismo excluyente y enemistoso con el resto del mundo. Y claro, si tienes estamos hablando de más de 1.000 millones de personas, aunque esté a una renta per cápita media, pues si la siguen aumentando, el PIB se va a disparar, y si ahí controlas el 5 o 6% del presupuesto, lo destinas a la defensa y estás más o menos aislado o tienes cierta autonomía frente al resto o fuera de tu área de influencia, pues claro, ahí hay un problema. Es que las guerras mundiales empiezan así. Bueno, pueden empezar por muchas causas, ¿no? Pero efectivamente La Primera Guerra Mundial fue esto. Los conflictos territoriales, y en China pues tenemos varios potenciales, especialmente Taiwán, ¿no? Pero bueno, los conflictos territoriales de soberanía política y los conflictos comerciales pues pueden ser una buena mecha para el estallido de una guerra, claro. Juan Ramón, sin medias tintas y a pelo, ¿Trump o Biden? A ver, a mí me hubiese gustado o no me hubiese disgustado mucho Biden con Congreso republicano. Básicamente porque ahí no hubiese podido hacer nada. Biden con Congreso demócrata me parece un tipo muy peligroso, sobre todo si termina tomando el control del Supremo, que eso es lo que todavía no está claro. Sí, claro, si toma el control... ¿Perdona? Trump, ¿no? A ver, lo que pasa es que Trump tenía ideas muy buenas, tenía ideas muy malas, y luego lo que siempre dije es que Trump se cargó procedimientos informales para el control del poder político, y eso me parece peligroso. O sea, hay ciertos ritos que no están sacralizados en la ley, que por tanto no puedes decir me he saltado la ley, pero que si los rompes, pues el poder se descontrola más. Bueno, pero al final no se ve que haya sido tal poder absoluto el que ha alcanzado. Al final... No, desde luego no lo alcanzó, pero... No siente precedente, eso es lo malo. Exacto, va sentando precedentes.
Y ahora se lo habrá dejado a huevo a Biden para que lo utilice. Los que podéis tener una opinión más o menos favorable a Trump, imaginad que determinadas prácticas, sí, por eso, determinadas prácticas que desarrolló Trump las desarrolla en el futuro un político populista de izquierdas. Claro. Es como este problema de quitar las autonomías de Vox. Llega Vox al gobierno, quita las autonomías y lo hace todo muy bien, pero es que luego llega Podemos y tiene el poder centralizado. Exacto. Sí, bueno, es lo que digo siempre, que si ahora mismo no hubiese autonomías en España, pues en la Comunidad de Madrid, pues a lo mejor habría un problema, ¿no? Es verdad que ahí se responde, bueno, si no hubiera autonomías en España, no gobernaría el PSOE, porque el PSOE depende del apoyo de los nacionalistas y los nacionalistas han podido generar su caldo de votantes porque han tenido autogobierno. Bueno, creo que ahí hay muchas hipótesis añadidas que no se tienen por qué verificar, pero en todo caso, lo que creo que sí que tenemos que tener claro es que, aunque no existiera este Pedro Sánchez, sí que podría existir un Podemos centralista que llegara al poder, y si llega al poder sin el contrapeso de, en el caso de Madrid, de manera paradigmática, de una autonomía, que no tiene por qué ser autonomía, podría ser provincia, podría ser municipio, podría ser comarca, me da igual, que pueda pararle los pies al intervencionismo de la Moncloa, pues la verdad que podría dar bastante miedo. Bueno, tenemos el tema de Netflix, que además lo están preguntando en el chat un montón, sobre el tema este de, bueno, lo tengo por aquí, Netflix, Amazon o HBO tendrán que pagar una tasa RTVE, el 1,5% de sus ingresos servirá para financiar la televisión pública. ¿Qué opinas de esto, Juan Ramón? Bueno, ¿y cómo se va a hacer? Le parece muy bien, la verdad. Me parece una gran idea, ¿no? Porque estupendo. Televisión Española es coherente. Bueno, no sé si coherencia, pues... Coherente en el sentido de que las televisiones lo tienen que pagar. Esto es una televisión, sentido, sí, pues bueno, o sea, desde su punto de vista... las nuevas plataformas de entretenimiento y de televisión, pues que lo paguen. Sí, efectivamente, pero también creo que cada vez va poniendo más de manifiesto lo absurdo del sistema, ¿no? Porque, a ver, si Televisión Española tiene mucha audiencia, no digo que quede justificado, pero al menos dirías, bueno, se está obligando a los españoles a pagar algo que están disfrutando. Pues es como decir, estás pagando la carretera y la usas todos los días. Pues bueno, mejor que la pagáramos vía peaje y que no nos cobraran impuestos para financiarla, porque así si no la quiero pagar, si no la quiero usar, no la pago. Pero bueno, en parte la usas, pues la pagas vía impuestos. Ahora, si cada vez la audiencia de Televisión Española va cayendo, y en cambio la audiencia de otras plataformas como Netflix va subiendo, y que ahora nos digan, no, mira, que aunque tú quieras ver Netflix y no quieras ver Televisión Española, te vamos a obligar a pagar Televisión Española cuando te suscribas a Netflix. Pues creo que muestra el disparate, que además es un disparate más generalizado en el conjunto de la economía, porque es, vamos a colocarle impuestos a aquellos que generan valor para subsidiar a aquellos que destruyen valor, especialmente si esos que destruyen valor están bien conectados políticamente o se pueden instrumentar por el gobierno de turno, no necesariamente como altavoz de propaganda. Ojo, no nos pongan un 5% a nosotros para llevarse a la Televisión Española. Hostia. Bueno, en la ley está incluido que YouTube también tiene que pagar, ¿eh? El 1,5%. Sí, el 1,5% de los ingresos está a YouTube. No se lo digas. Y en ese momento iremos con antorchas a la calle O'Donnell. La OCDE ha aprobado ahora, ¿no?, para ponerle un impuesto a estas empresas del 15% en toda Europa. No sé si eso se llevará a cabo o no se llevará a cabo. No, el mínimo. El mínimo. Sí, un tipo mínimo. A ver, hombre, en el caso de Irlanda no va a cambiar mucho porque está en el 12,5 hasta el 15, y luego, como en casi todo, el diablo está en los detalles, ¿no? Porque un 15% ¿sobre qué? Claro, si es sobre la base imponible tal como la define cada país, pues eso es muy fácil de burlar. Básicamente Irlanda mete una deducción gigantesca o un gasto deducible gigantesco y vale, sí, estoy pagando el 15% de una base imponible que me la han reducido así. Claro, pero Juan Ramón, ¿hay algún país en Europa que tenga un impuesto de sociedad de menos del 15%? Sí, aparte de Irlanda, claro. Digo. Sí, bueno, hay varios. Hungría creo que lo tiene al 10, si mal no recuerdo, y también Bulgaria, me parece, tendría que mirarlo, pero sí que hay algunos que tienen un impuesto más bajo. Ahora, también es cierto que lo único que cuenta en sociedades, ya lo hemos dicho, no es el tipo, ¿eh? Es decir, a lo mejor Hungría lo tiene en el 10,
pero puede ser un impuesto menos competitivo que el de Estonia, que lo tiene en el 20%. Es decir, que ahí, por eso digo que el diablo está en los detalles. Porque tú puedes colocar un tipo al 15%, pero luego si bonificas mucho... Es una locura, vamos, o sea, no importa solo el numerito. No, claro, el numerito muchas veces es lo de, bueno, hombre, lo de menos no, porque si te meten un 100 con una base imponible más o menos bien definida, pues te sablean, ¿no? Pero que hay que mirar muchas otras cosas y al final lo que cuenta es el tipo efectivo. Claro. Por ejemplo, en Estado, tú tienes un artículo de desmitificando el IRPF del 97% de Estados Unidos. Sí. Y bueno, en ese artículo expones pues un montón de cosas, están las variaciones históricas del IRPF efectivo y que está curioso, ¿no? Porque esgrimen mucho la izquierda diciendo, bueno, es que Estados Unidos tenía un IRPF a los ricos del 97% y no se quejaban. Sí. Bueno, claro, porque... básicamente pues tributaban vía sociedades y ya está, ¿no? Yo me creo una sociedad personal y meto toda la renta por ahí y tributo por ahí. Y luego tenías muchas más bonificaciones de las que tienes ahora, con lo cual el tipo efectivo bajaba. A ver, al final no digo que no hubiese nadie que no tributara a tipos marginales del 97, a lo mejor alguno que no optimizaba bien su fiscalidad, pero en general no se pagaba esas cantidades ni muchísimo menos. Alguien muy izquierdista que lo hacía por la causa. También puede ser que haya gente que si no la obligan a pagar no dona su propiedad a... Eso es lo que proponía Echenique, ¿no? Lo del 99%. Echenique lo propuso una vez, es verdad eso. Cuando Podemos aún estaba en su estado embrionario, allá por 2015 en las europeas, que Podemos defendía una renta básica universal y estas cosas, le preguntaron en Twitter cómo lo pretendía financiar y dijo, pues le metemos un 97% a los ricos. Luego ese tuit lo borró antes de la purga masiva de tweets que la primera purga, que ha hecho varias. Mira, J. Robert Torf nos preguntaba antes sobre tu debate con Gisbert y por qué el liberalismo es tan solo una ideología y lo que propone él es mucho más sofisticado. Lo que propone Gisbert más sofisticado. Sí. O sea, es irónica la pregunta, ¿vale? O sea, según cómo definamos ideología, yo estoy de acuerdo con que el liberalismo es una ideología. Si es un conjunto de ideas, un paradigma a través del que analizar y juzgar la realidad, pues sí, estoy de acuerdo en que es una ideología. Ahora, si entendemos ideología como ser hincha de un determinado partido o de un determinado colectivo social, pues no, ahí no estaría de acuerdo. Pero si es como conjunto de ideas, como paradigma o cosmovisión incluso, pues sí. Ahora, también creo que lo de Gisbert es ideología. Esto creo que no lo hemos llegado a debatir como tal, pero obviamente él está planteando la hipótesis de la supremacía democrática. O sea, las formas de Estado son ideología también. La anarquía es una ideología, el totalitarismo es una ideología. Sí, hombre, él lo que dice es que es prácticamente una técnica democrática, ¿no? Pero ahí lo que está presuponiendo es que la democracia es legítima para gobernarlo todo. Por tanto, eso está claro que es una ideología. Como institucionalizar es una ideología, claro. Juan Ramón, ¿tú votas habitualmente? No, yo no voto. ¿Nunca? No. ¿Ni en el 4M en Madrid tampoco? No voté. Pero practicas la abstención activa porque no te convence nadie. O sea, yo no dejo de votar por las mismas razones que Gisbert, ¿no? Mucha gente dice, pero si al final seguís la misma estrategia política, ¿por qué no coincidís? Porque no lo hacemos ni mucho menos por los mismos motivos. A ver, yo no critico a quien vote, No, si alguien vota... pero pues, no nos llamas indignos. Pues vamos, me parece que creo que es una pérdida de tiempo el voto individual, pero bueno, si uno quiere votar, pues que vote. A ver, en primer lugar, no voto porque, no digo que sea el motivo principal, pero no voto porque mi voto, el voto individual, no cuenta absolutamente para nada. El voto de mucha gente sí. Y me podéis decir, ¿y por qué no llamas a votar? Bueno, ese sería otro debate. Pero mi voto no cuenta para nada. Yo siempre le recomiendo a cualquier persona que después de que salga el resultado electoral, haya ido a votar o no, se replantee, si no hubiese hecho lo que he hecho, habría cambiado algo. Es decir, si no he ido a votar y hubiese ido a votar, ¿habría cambiado el resultado? Pero la respuesta será que no. Si lo piensa muchísima gente... Por eso digo, el voto de muchos a la vez sí cuenta, pero el individual no cuenta. Entonces es mejor intentar convencer a los demás como lo que yo haga, efectivamente, totalmente. Como lo que yo haga
es independiente de lo que vayan a hacer los demás, porque yo os he dicho que no voy a votar, pero tampoco sabéis si estoy mintiendo o no, que os digo que no estoy mintiendo, pero que tampoco lo sabéis. No, ya te digo yo que no. Entonces, como tampoco lo sabéis, pero que no influye en nada lo que yo haga. Lo que yo diga puede influir, pero lo que yo haga, en este caso concreto, no influye. Entonces, segundo motivo por el que digo, ¿por qué digo que no voto? Porque decir que no votas creo que sí es un cierto acto de rebelión contra los ritos estatales. ¿Bien? Y creo que es importante tener ese debate de por qué no hay que sacralizar esos ritos estatales y por qué uno puede ser un buen ciudadano e incluso oponerse al poder político sin participar en el circo democrático, en el circo de las urnas y de ir a votar. Y en tercer lugar, también casi por una cuestión de convicción personal, votar implica mostrar una serie de preferencias no solo sobre cómo quieres que te gobiernen, sino cómo quieres que se gobierne a los demás. Y yo no tengo por qué decirles a los demás cómo han de gobernar, cómo debe gobernarse su vida. Yo sí quiero que se gobierne mi vida de una determinada manera, que es básicamente que me dejen en paz. Pero otras personas a lo mejor tienen otro punto de vista. Y ahí uno podría decir, pues bueno, vota al partido que en general defienda en mayor medida las libertades. El problema es que las libertades... Se lo dijo Ayuso, en Madrid se viene que te dejen en paz. Sí, lo que pasa que no siempre, eso no ya siempre es lo deja. votar con los pies. Que eso sí que... Se puede votar con los pies, que a Madrid mucha gente ha votado con los pies, muchos hemos votado con los pies, venir a Madrid. ¿Has dicho hemos votado? Con los pies. Con los pies. Yo soy de Valencia. A ver, yo soy de Castellón, sí. Bueno, por terminar, ahora te doy paso, David, perdona. Entonces, uno podría decir, bueno, pues vota al partido que defienda en general más las libertades. Sí, pero juzgar qué partido defiende más las libertades ya es darle un peso específico a determinadas libertades frente a otras. Por ejemplo, a mí me puede gustar más un determinado partido que otro en función de las libertades que ese partido esté defendiendo, pero como ese partido también está atacando otras libertades, ¿cómo saco el mix para todo el mundo? Ahora, imagínate un liberal que diga, yo he votado al PSOE por la eutanasia. Todo lo demás me asquea, pero quiero que salga lo de la eutanasia. Bueno, pues podría ser una decisión perfectamente legítima, que yo no comparto. Sí comparto lo de la eutanasia, pero no creo que sea motivo suficiente para votar al PSOE. Pero bueno, entendería que una persona haga eso. Entonces, ¿yo cómo le tengo que decir a esa persona, gobiérnate bajo mis estándares? De hecho, Juan Ramón Rayo tiene una conferencia a la que yo fui contra la democracia. Sí. Y muy interesante. ¿Cómo sí, está en YouTube. No me acuerdo cómo se llamaba. Contra la democracia, creo que se llama. Sí. No coincido con tu planteamiento con el tema del voto, porque lo veo de otra forma. Es cierto que cuando tú no vas a votar a título individual, sí que es cierto que un voto no va a cambiar absolutamente nada, pero tampoco cambia absolutamente nada que no vayas a votar. Tú no vas a votar y también puedes hacerte otro planteamiento y decir, el no ir a votar ha cambiado algo, pues tampoco va a cambiar nada. Claro. Pero entre hacer un esfuerzo inútil y un no esfuerzo inútil, pero vamos a ver, no es un esfuerzo inútil porque tenemos que ver, pues ahora mismo hay mucha gente que sois divulgadores, tú por ejemplo eres especialista en economía y tal, una labor muy importante, la denominada batalla cultural, y estamos en un contexto muy complicado y muy difícil, que yo entiendo que a lo mejor no quieras votar porque ningún partido te convenza al 100%, ni quieras ser pues colaboracionista de que ese partido llegue a gobernar, porque luego seguramente te ibas a arrepentir porque llevaría muchas medidas a cabo con las cuales tú no te sentirías bien, ¿no? Pero en el contexto que estamos actualmente, yo creo que hay que votar a lo menos malo, porque al final, si estamos haciendo aquí un trabajo para intentar concienciar a la gente de que lo peor que hay es la izquierda y sobre todo en medidas económicas, creo que deberíamos de combatir eso pues proponiendo a la gente que fuera a votar, que a lo mejor así no se va a arreglar todo, pero sí que hay una gran diferencia entre que gobierne Ayuso, la Comunidad de Madrid, o que gobierne Más Madrid o el Partido Socialista. Entonces simplemente ese es el planteamiento. O sea, estoy de acuerdo en que uno podría votar a lo que él considere menos malo, pero como ya he dicho, lo que cada cual considere menos malo es bastante subjetivo, porque todos los partidos atacan muchas libertades, algunos defienden unas, otros defienden otras, unos defienden más libertades que otros, pero insisto, si hay alguna libertad que tú valoras especialmente, pues a lo mejor terminas votando a un partido que en todo lo demás te asquea, pero que eso lo defiendes. Por otro lado,
creo que justamente lo importante no es si voto o no voto, sino la divulgación que yo haga. Y como parte de la divulgación que hago, quiero que sea una divulgación para enterrar mitos del estatismo, y uno de los principales mitos es justamente la sacralización de la democracia e incluso la idea de que alguien, si no vota, no es buen ciudadano. Quiero poner de manifiesto y quiero incluso generar la polémica de no estoy votando. Y no estoy votando conscientemente y porque creo que no pasa nada si no votas. Creo que no eres ni peor persona ni peor ciudadano, no. Y creo que además es un acto de contestación contra el sistema más que contra un determinado gobierno. Y efectivamente, yo podría hacer ese mensaje y luego ir a votar, pero hombre, lo consideraría muy hipócrita por mi parte. ¿Perdona? ¿Cómo te pillen? No, ya no solo como me pillen. Cuando pillan a un vegano comiendo una hamburguesa. Incluso, eso por supuesto, ¿no? Pero incluso aunque no me pillaran, que yo esté diciendo a la audiencia y yo no voy a votar por esto, y luego ir a votar, me parecería un ejercicio de hipocresía. No, a ver, yo comprendo, te comprendo perfectamente el planteamiento, pero al final es como, pues, no sé, tal como está la cosa ahora, al final es colaborar un poco también en que nos gobierne la izquierda de cierta manera, ¿no? Porque si toda la gente que te escucha, la mayoría de personas se consideran liberales, o la mayoría de personas que te siguen seguramente que no son de izquierdas, y eso me lo podrás afirmar tú, si al final promovemos ese mensaje de que votar no sirve absolutamente para nada y tal, estamos pues no movilizando a las personas que sí que podrían cambiar, pues... o sea, yo no digo que yo no digo que en agregado votar no sirva para nada. Digo que el voto individual, dado lo que vayan a hacer todos los demás, y son sucesos independientes, no sirve para nada. Ahora, evidentemente, 1 millón de votos, claro que sirven para mucho, o 100.000 votos, o 50.000 votos. Claro que sí. Es un vídeo de votada Vox. Eso afectaría. No, pero no. O sí, sea, hombre, claro que no tiene por qué posicionarse. Claro que afectaría. Por eso, la cuestión es, yo hago más por derrumbar una cierta hegemonía cultural izquierdista yendo a votar o a través de artículos o el canal de YouTube. Pues yo creo que claramente lo segundo, clarísimamente, a mucha distancia. Es que Juan Ramón ya hace política, David. Es que Rayo, Rayo es un poco de los creadores de todo este movimiento que estamos aquí. Sí, pero vamos a ver, Rayo hace política y yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas de las que dice él. Yo en temas económicos, que es otra pregunta que te quiero hacer antes de que te vayas, porque veo que ya mismo cumple el tiempo, sí. Para cerrar el tema este. Pero mi planteamiento es ese, que sí que es verdad, que da la batalla cultural y tal, pero que si luego promovemos ese mensaje del no votar y tal, al final la gente no se moviliza. Yo tampoco estoy promoviendo que la gente no vote, la gente que haga lo que le dé la gana. Ahora, que tampoco creo que nadie tenga que tener un cargo de conciencia en absoluto por no votar y que también se planteen cuál es la legitimidad que genera todo este rito, que es un rito cuasi religioso de ir a votar. Y ese es el debate que yo quiero plantear. Es verdad que uno puede decir, bueno, es un debate que a corto plazo puede tener costes, pero creo que a largo plazo es un debate que abrirlo es muy beneficioso. Pero entonces, ¿cómo cambiamos las cosas? Divulgando. Bueno, las cosas se cambian con la hegemonía cultural. Claro. Como siempre digo, el día en que Podemos esté a favor de privatizar la educación es que hemos ganado. Y eso lo puedes conseguir desplazando mucho la ventana de Overton. De hecho, hoy en día Podemos no se atreve a decir que hay que nacionalizar las eléctricas. Dice que hay que desprivatizar o no dice que hay que nacionalizar la banca, dice que hay que crear una eléctrica pública, una banca pública, pero no se atreve a decir que hay que nacionalizarlo. ¿Por qué? Pues porque en parte la hegemonía cultural sí se ha trasladado hacia el lado de nacionalizar, expropiar, está mal. Y no ellos claro que lo querrían hacer, pero no se atreven a decirlo. Claro. Y cuando tú consigues desplazar ese discurso y hace 40 años, hace 50 años lo habrían dicho, ¿eh? El Partido Comunista hace 50 años decía hay que nacionalizar la banca, hay que nacionalizar las eléctricas. Bueno, ya eran en parte estatales, pero todavía más. Hoy no se atreven. Por tanto, eso sí es en parte una batalla cultural que hemos ganado, no nosotros, sino en general. Es lo que ellos dicen, la hegemonía del neoliberalismo y demás, que aunque en gran medida es un coco que se han inventado ellos, sí hay algo de verdad. Y es una verdad en el sentido de que sí que tienen ciertas restricciones que en los años 70, discursivas, que en los años 70 no tenían. En los años 70 se alababa a la Unión Soviética. Hoy, bueno, alaban a Cuba, pero luego te dicen, no, pero no porque sea una dictadura, sino porque tiene muy buena educación.
pero en los años 70 se alababa el modelo económico y político de la Unión Soviética. Hoy eso no se atreven a hacerlo. Tenemos a la ministra de Trabajo diciendo que el comunismo es democracia. Pero bueno, Juan Ramón. Porque redefinen qué es comunismo, pero no te están diciendo ese régimen comunista totalitario es mi modelo. Eso no se atreven a decirlo. Te dicen, no, el comunismo es amor, el comunismo es amor, es armonía, es democracia. No dicen la Unión Soviética es tal, sino el comunismo. Y además, David, si Rayo votase a lo más parecido a lo que piensa y tal... Votaría al Pelip, está claro. Bueno, pero da igual, pero bueno, pues que vote, pero o sea, da igual, que vote al Pelip, pero al final yo creo que las cosas se cambian pues votando, y sin votar sí que se puede cambiar la mentalidad de la gente, pero lamentablemente estamos en una inferioridad muy notable, ¿no? Porque tenemos poco a poco. Tenemos a todo el sistema público de educación adoctrinando a chavales y adoctrinando a niños. Yo no sé, Rayo, ¿que te queda mucho para irte o...? Bueno, puedo estar unos minutillos más si queréis. Yo te quería preguntar para nosotros, para mí, que yo en lo de tema económico soy un completo negado y tal, yo por eso no intervengo mucho cuando habla de economía, cosas con las que sí estoy muy de acuerdo, o sea... Y esto le pasa también a muchos chavales hablando del tema de la educación pública, que salen con unos pensamientos muy marxistas, muy comunistas y tal, muy colectivistas. ¿Qué consejo le darías a la gente, hablando de la batalla cultural también, para que empezaran a instruirse en las bases de la economía liberal, pero desde algo facilito, que esté ya masticado? ¿Por dónde les dirías que tienen que comenzar? Por nuestros canales. Hombre, sí. Madre, yo creo que... ya, coño. A ver, yo lo que les diría es que intenten comprender lo básico pues a través de aquellos canales no me refiero necesariamente a canales de YouTube, sino a través de canales, libros, YouTube, lo que sea, que expliquen de manera fácil la economía, pero que nunca pierdan de vista que la economía es una ciencia muy complicada y que, por tanto, que no hay que simplificar y que no hay que quedarse con ideas de brocha gorda que como primera aproximación pueden estar bien, porque al final pues necesitas unas nociones elementales para moverte por el mundo. Si uno va por el mundo y dice, no, todo es matizable, pues al final no puedes decir nada. Pero una vez tengas esas ideas generales de brocha gorda que se pueden adquirir, pues mi canal u otros canales similares, que no se queden ahí y que vayan profundizando y que una vez tengas las bases, pues sigas aprendiendo y que no aprendas solo desde una perspectiva liberal, sino que también intentes contrastarlo con otras ideas. Yo he aprendido mucha economía no leyendo a liberales, sino leyendo a Keynes, leyendo a Marx, leyendo a Minsky, leyendo a economistas que son antiliberales, que se equivocan en muchísimas cosas desde mi punto de vista, pero que a veces también ponen de manifiesto algunas cuestiones que ellos consideran problemáticas del capitalismo y que cuando dices, bueno, si esta gente lo consideraba problemático, a lo mejor hay algo. Y al reflexionar sobre eso, pues vas llegando a nuevas respuestas que pueden ser muy interesantes y pertinentes. Bien, muchas gracias. Yo quiero hacerte dos preguntas rápidas, ya lo último que digo. ¿Indulto sí o no? Isaac es así, ¿vale? Esas son sus cosas. A ver, es que esto es un melón. Es que me encanta cuando no podéis responder sí o no. No, con sí o no voy a responder. A ver, a mí la figura del indulto no me gusta nada. La figura del indulto como figura política, porque creo que es una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y además si lo que se indulta son políticos, pues ya entramos en la típica corruptela de te indulto a cambio de que me des tu apoyo político para perpetuarme en el poder. Dicho eso, yo... Lo sabéis perfectamente, soy muy partidario del derecho de secesión y creo que el derecho de secesión es un derecho que no está reconocido bueno, por supuesto en nuestro régimen, en nuestras instituciones, tampoco prácticamente en ningún otro país, pero creo que sí que habría que reconocerlo. El derecho de secesión individual articulado más o menos grupalmente. Entonces, creo que eso es un problema, si lo queremos llamar político, llamémoslo político. Es decir, creo que hay un bloqueo de procedimientos para que un grupo humano se pueda separar del Estado actualmente existente aquí o en cualquier otra parte, que por tanto está coartando libertades que yo considero libertades fundamentales, como es el derecho de desasociación política. Entonces, yo sí creo que hay que habilitar una vía de secesión en España, sí creo que estas personas se saltaron la ley
y que no deberían habérsela saltado porque los procedimientos de reforma son muy importantes en el Estado de Derecho, pero también creo que hay un bloqueo por la otra parte que, bueno, básicamente es como la mayoría de España no quiere el derecho de secesión, pues no se habilita, lo cual también te permitiría pues cargarte cualquier otra libertad fundamental. Si la mayoría no quiere algo, pues no se habilita. Y creo que esa no es la respuesta que hay que dar en absoluto. Y por tanto creo que sí que hay una queja legítima. No tendría que ser tanto, ¿tiene derecho un grupo de personas a independizarse? Sino, si un grupo de personas tiene derecho a llevarse consigo a personas que no quieren independizarse. No, claro, pero entonces habilitas el derecho de secesión condicionándolo a que tengan que permitir el derecho de intrasecesión. Pero eso implicaría votar, ¿no? Ah, no, sí, claro, sí. A ver, que yo no he dicho que esté en contra del voto en todas sus dimensiones. Yo he dicho que yo no voto, pero que si otros quieren votar, y además si es para votar expresando unas preferencias que se tienen que expresar por esa vía, pues... ¿En un referéndum, una cosa de sí o no, votarías? En general, los referéndums me parecen referéndums muy tramposos o abusables, ¿no? Ahora que se está hablando, por ejemplo, del referéndum referéndums consultivos, que no sabemos si se plantearán en España, parece que el PSOE quiere plantear un referéndum sobre el estado de las autonomías para avanzar hacia una España federal. Pues ahí, por ejemplo, habría una trampa, porque, vale, tú plantearás referéndum, ¿vamos a España federal, sí o no? ¿Y por qué no planteas, nos cargamos las autonomías, con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero ¿por qué no lo planteas en ese mismo referéndum? Porque si es Estado federal sí o no, es o vamos o avanzamos más en la descentralización o nos quedamos como estamos. Pues que a lo mejor el que vota que no es que vote que no a avanzar en la descentralización, es que quiere avanzar en la centralización. Entonces, los referéndums son muy tramposos y son muy malinterpretables y manipulables por el poder político. Ahora, si estuviéramos hablando de un referéndum a pequeña escala, tipo Suiza, sobre problemas de provisión de algunos servicios o bienes colectivos, etcétera, pues tipo una comunidad de vecinos, pues ahí sí, probablemente sí. Un referéndum en toda España claro, literal, de vamos a hacer este cambio constitucional para permitir que las comunidades autónomas puedan secesionarse, ¿sí o no? Es que el sujeto de derecho no es la comunidad autónoma ni debe serlo, ¿eh? Sí, bueno, pero... No. Algo muy literal, algo muy claro, muy bien puesto. Ya, no, pero digo que ese es un planteamiento trampa, creo. Darle el derecho de secesión a una comunidad autónoma, el derecho de secesión es de la persona. Y justamente por eso, si lo ejerce una comunidad autónoma, se le tiene que obligar a la comunidad autónoma a que permita, pues por ejemplo, la secesión de Tabárnia, por poner algo, de Cataluña, ¿no? Porque si no, efectivamente, es escapar de una cárcel para montar otra. Y eso tampoco es. Yo quiero independizarme de Hacienda, dice Programatrix. Es que al final el derecho de secesión es un derecho de secesión de la jurisdicción estatal, claro, y por tanto también de la extorsión de Hacienda. Eso es. Bueno, pues Juan Ramón, yo no quiero robarte más tiempo porque ya llevas 1 hora casi. Sí. Y muchísimas gracias por haber venido hoy al lobby. Si tienes que hacer algún anuncio, algún spam, lo que sea, para que te siga la gente en redes. Bueno, tiene canal de YouTube. Sí, que bueno, que si quieren, pues que se suscriban al canal de YouTube. Si les interesan los temas económicos y vinculados con el liberalismo, pues adelante. El canal es Juan Ramón Rayo, su nombre. Juan Ramón Rayo, ¿vale? El canal es youtube.com/Juan Rayo, ¿eh? O sea, aunque el canal es Juan Ramón Rayo, la dirección es Juan Rayo, por si acaso. Yo me quedo con ganas de hacer una última pregunta, pero... Vale, sí, va. Venga. Sí, es verdad que habías dicho 2 y... Por eso, muy cortita. Primera medida... O sea, llega Juan Ramón Rayo al gobierno de España, ministro. No llegaría. Lo primero que harías. Abolir el gobierno. A ver, hombre, cada día a lo mejor se me ocurriría una, pero yo creo que una muy, muy importante sería privatizar la educación, privatizar y liberalizar la educación. Bien, me gustas. Estoy con eso. Lo peor que podría tener un Estado es la educación. Bueno, es que para eso lo tienen, ¿no? Sí. Podo nos ha hecho, como cada lobby, nos ha hecho una tira cómica de Juan Ramón Rayo, ¿vale? Entonces siempre nos las hace con el invitado que traemos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la tuya de hoy. Nada, pues hombre, muchas gracias porque está bien. Yo quiero que la gente muera. No, yo quiero que la gente muera. Bueno, pues fenomenal. Pues nada, estás etiquetado. ¿Lo llegó a decir esto tal cual? Sí, claro, yo me acuerdo perfectamente. Bueno, lo de que la gente muera, no lo sé. Algo parecido, desde luego.
O sea, tú sí dices lo que acabas de decir, lo primero que harías sería que la gente privatizar muera, la sanidad. Que no te importa que la gente muera o algo parecido, yo creo que sí. Sí, algo de eso. Rollo, pero ¿tú quieres que la gente muera? Salgamos de Hombre, dudas. por supuesto. ¿Cómo te cabe dudar eso? Bueno, El out of context aquí. Aquí sí. Nuestro monarca te dice vídeo actual sobre las virtudes de la sanidad y la educación privadas con ejemplos, por favor, Juan. Te están pidiendo un vídeo. Vale, bueno, a ver si lo complicado. puedo hacer. De todas formas, en mi libro Una revolución liberal para España, que supongo que ya lo conocerá, Sí. porque dice actual, con lo cual supongo que quiere algo más actualizado, pero bueno, en ese libro ya ofrezco varios ejemplos y varios motivos para entender para entender las virtudes de esto, ¿no? Alguien decía por ahí, probablemente lo más cercano que dijo Gonzalo, porque lo de que la gente muera no creo que lo dijera, pero que odia a los pobres sí. Eso, yo recuerdo, eso sí que lo recuerdo, lo de Una pregunta, odia a los pobres. ¿Qué sistema sanitario prefieres? ¿Estados Unidos o España? Pues yo creo que España. No por la sanidad pública, sino por la privada de España. No, es verdad. No. Es que la sanidad privada de España es No, es que el problema de Estados Unidos es que la sanidad privada está muy contaminada por el intervencionismo estatal. En España también. ¿Es más liberal la sanidad privada aquí? No es que sea más liberal, es que está menos pervertida por incentivos perversos que en Estados Unidos la han encarecido mucho y o sea, en Estados Unidos es verdad que tienes a lo mejor los mejores hospitales del mundo o algunos de los mejores hospitales del mundo, pero luego tienes una sanidad, primero, muy controlada también por el lobby médico, porque para poder ejercer como médico necesitas una licencia que piden los propios médicos, con lo cual eso explica buena parte de los altos salarios, y luego tienes una sanidad muy cara debido a los incentivos torpemente fiscales que se han introducido para fomentar la contratación de seguros sanitarios vía empresa, que han terminado colocando todos los gastos sanitarios dentro de la órbita de los seguros, encareciendo todos ellos. Esa confusión de esferas en España no la tienes. Y en cierto modo es como decir, bueno, pues en España sí nos roban para pagar la sanidad pública, pero al menos si queremos podemos ir a una sanidad privada que no está tan contaminada o tan pervertida por el poder político. Vamos, que aquí sale más barato pagar la sanidad pública más el seguro que allí pagar el... Hombre, eso por supuesto. En Estados Unidos pagarías muchísimo más de dinero público para sanidad. Sí, ya lo hemos dicho muchas veces, el gasto sanitario público en Estados Unidos como porcentaje del PIB, porque claro, si es en volumen absoluto es evidente, como porcentaje del PIB es más alto que en España, bastante más alto. En Estados Unidos supera el 8%, en España estamos en el 6%. De hecho, es que en España, en parte lo que han hecho ha sido estrangular, eso es verdad, a la sanidad pública por restricciones financieras y cada vez más gente se está volcando a la sanidad privada porque la pública no da. Entonces, bueno, pues si dejas una sanidad pública residual, no subes los impuestos para incrementarla y más gente va saltando a la privada, pues bueno, ojalá fuera. Los médicos ganan una birria aquí. Se les paga de sueldos ridículos. Sí, eso es algo que yo no sé hasta qué punto son conscientes ellos, ¿no? Porque están defendiendo un modelo que les empobrece, pero bueno, allá ellos. Exacto. Bueno, Eva Tenente, te lo dije, dice falta like, gente, y... Nada, te despedimos ya, que no te quiero robar más tiempo, Juan Ramón. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nada, un beso y un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Mucha suerte. Hasta luego. Chao, hasta luego. Adiós.